Saludos en el día que honramos al Señor, en este día tan especial que dedicamos a exaltar su grandeza infinita, su amor infinito, su misericordia infinita. Y es un día más que importante para que aprovechemos para recordar lo que Jesús nos enseñó. Lo que Jesús nos enseñó no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos, como queda evidenciado a lo largo de su ministerio terrenal. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de cómo serían los acontecimientos del final de los tiempos, Jesús les dijo, como primer argumento con relación a ese reclamo que le hacían los hombres que lo seguían, que no nos debíamos dejar engañar, que nadie nos engañe. Y nosotros podemos entender que en ese nadie estamos los más peligrosos de todos, nosotros mismos. Es decir, los hombres nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por el corazón, que es engañador, como nos dice la propia palabra de Dios. Y así es como podemos encontrar que Jesús, cuando empezó a elegir a sus discípulos, eligió dos parejas de hermanos, todos pescadores, y el siguiente fue un hombre al que cualquiera de nosotros, casi con absoluta seguridad, en ningún caso hubiéramos elegido. Estamos hablando de Mateo, al que solamente en dos evangelios se lo llama Levi. A Mateo se lo llama Levi en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Y Lucas también se refiere a él como Levi en el capítulo 5, versículos del 27 a 32. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios, lo que el Evangelio nos dice. El Evangelio de Lucas nos dice a propósito de ese episodio. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y por qué dijimos que en ningún caso la mayoría de nosotros hubiera llamado a Levi o a Mateo para que fuera seguidor, como hizo Jesús?
Sencillamente porque los recaudadores de impuestos en aquellos tiempos eran doblemente repudiados. Por los judíos, porque eran los que ejecutaban el cumplimiento de las altas tasas que les demandaba el imperio, y por los propios romanos, puesto que los tenían bajo sospecha por engañarlos en las cantidades que lograban cobrar y obviamente en las cantidades que entregaban a la tesorería del imperio. Es decir, en el caso específico de Mateo, de Levi, nadie era su amigo. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los publicanos y otros. ¿Quiénes eran los otros? Los desechados. Esos eran los únicos amigos que tenía Levi. Por eso seamos sabios. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven, sino busquemos la ayuda del Espíritu para no cometer el error que muchas veces se torna en irreparable. No juzguemos a las personas por sus apariencias. No juzguemos a las demás personas por lo que dicen o por lo que hacen. Las juzguemos con la mirada de Jesús, pidiendo auxilio al Espíritu Santo para poder discernir acerca de la decisión que tengamos que tomar. Demos gracias al Todopoderoso por esta enseñanza. Demos gracias por recordarnos que nuestro corazón es engañoso, que nuestros ojos, por supuesto, también lo son. Y seamos como Jesús, que no miraba lo que los hombres veían, sino que miraba el corazón. Y por eso eligió a Mateo o a Levi. Y nos despedimos con la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de nuestros amados, sobre la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos y de nuestros enemigos. Clamando para que esa bendición del Dios Todopoderoso se derrame sobre el pueblo de Ucrania, que está sufriendo la brutal agresión de otra nación. Y clamamos al mismo Dios Todopoderoso justicia para quienes son los instigadores de tanto mal. Muchas gracias y hasta la próxima.